y vamos a tratar de ver si podemos grabar la clase, a ver si está en función. Estábamos puedo pedir permiso. ¿Te quedó? Yo no grabé el anterior, pero por alguna razón estoy teniendo problemas para subirlo. Lo tengo en audio y vamos a ver si esta vez podemos grabarlo en video. Te bendiga. Y vamos a comenzar nosotros con los que tenemos. Está fuerte todo. Vamos a comenzar con una oración. José, vamos a una oración tú. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te bendecimos, te adoramos, te reconocemos, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios. Pidiéndote, Señor, que uses a Luis, Señor, que lo inspire, que lo ilumine, Señor, y abra el entendimiento para que nosotros podamos, Señor, aprender, y no solamente aprender, sino aplicar, Señor, tu palabra. Danos sabiduría, entendimiento, Señor, ilumínanos, Señor, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Amén, amén. Pues vamos a comenzar hoy a discutir el capítulo número 6, que es la Trinidad, está en la página 249. Hoy vamos a estar yendo back and forward con el libro. Como ustedes saben, el libro tiene una manera muy interesante de explicar las cosas. La última vez que estuve hablando, bueno, no la última vez, no, la antepenúltima vez que hablé con Janet, y Janet me decía que este libro es como un abogado, le da mucha vuelta al asunto. Claro, lo vimos. Búscalo. Héctor no me ha dicho nada, debe estar por ahí, debe estar por llegar. Ahorita vamos a ver. ¿Y vos así de Sí, eso debe ser. Vamos a esperar a ver si estamos por comenzar ya. No te preocupes, con calma. Capítulo 6. Sí puede ser. Yeah. Es que yo mismo pongo expuesto. Pero entonces, tenemos también por ahí una pregunta que se quedó en el aire, un tema que se quedó en el aire, con un versículo que me trajo nuestro hermano Edwin. ¿Te acuerdas del versículo del bautismo? Ojalá está ahí. No, Ok, lo discutimos después. hubieron aclaraciones que... ¿Sí? ¿Hubo aclaraciones después? Ok. El domingo fue. Ajá, domingo. Que se habló del bautismo de Dios. El bautismo es necesario. No, Sí. pero que dijeron que era Nos quedamos. por obra. Yo le dije en algún lado, yo creo que fue el domingo, o en uno de los sermones del fin de semana, se habló de que es por obra la salvación. Entonces aquí se dice que la salvación no es por Sí, obra. la salvación no es por obra. No es por obra, no hay Pero forma. no sé si son uno de las... Lo que sucede es que ahí es donde viene, ahí es donde viene la situación o la profundidad del tema, y por lo cual fue un punto muy bueno que trajo Edwin, porque es un punto que puede traer aclaración. Pastor John dijo algo, mencionó algo. Porque Sí, Pastor John, ayer, ¿no? Es lo que digo, que yo creo que fue ayer o sea, lo que pasa es que si pensamos que para nosotros ser salvos, ahora yo me acuerdo en qué parte de la predicatura, nosotros llegamos a pensar que para ser salvos tenemos previamente que ser bautizados, pues entonces nuestra salvación sería por obras. ¿Por qué decimos eso? Porque tengo yo que hacer una obra, tengo que yo hacer un acto, tengo que yo hacer un trabajo para que entonces la salvación te agarre. Entonces, cuando la salvación es por gracia, pues sí, el bautismo es algo
que se nos dice, la palabra nos dice, ir por el mundo discipulando y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando dice eso, nos lo está diciendo a nosotros que como señal de cristiano, nosotros debemos discipularnos y debemos bautizarnos. Nosotros debemos bautizar. Pero ya la salvación llegó a nuestras vidas desde la cruz del Calvario. Porque podemos decir, podemos decir que es parte de nuestro discipulado. Es parte del discipulado y es importante traerlo porque ahorita estábamos hablando sin señalar o reírnos o mofarnos de otras religiones, pero vamos a tocar la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que el bautismo es necesario para ser salvo. Es uno de los sacramentos de la Iglesia. No es sacramento. ¿Sí? Es un sacramento, pero no es necesario para ser salvo. Usted puede salvar lo que no bajes al cielo, donde bajes al limbo. Ok, pues peor. Porque el bautismo del católico, ese bautismo no es válido. ¿Sabe por qué? Porque el rociamiento no es bautismo. El bautismo del niño tampoco es. No se profundiza. En la Biblia no va a haber un niño que fuera bautizado. Lo que pasa es que lo hacen a los niños. Pero te voy a explicar por qué fue. Las situaciones mías, cuando a mí me decían en la iglesia, tienes que bautizarme. Yo decía, yo estoy bautizada. Ya yo estoy bautizada, no tengo de bautizar. Lo que pasa es. Hasta que entendí que tenías tú que tener la mentalidad y saber por qué te va a bautizar. Para saber. Exacto. Porque tienes que bajar a las aguas. Pero déjame explicarte. Con una whisky. Entonces, por eso entonces lo hice, pero tuve que entender esa situación. Pero en una de estas conferencias, y ya uno está que cualquier cosita que dicen enseguida la agarras y te empiezas a analizar. Página 249. Hay varias. Por eso usted fue bautizada, son varias páginas. Pero que se bautizó cuando usted conoció la verdad, ¿verdad que sí? Yo después de varios años, fíjate, porque entré a las iglesias protestantes, pero yo déjame explicarte algo. Mira lo que sucedía. Para el siglo XIV y XV, cuando todavía los adelantos científicos no eran grandes, donde ni siquiera se había creado la penicilina, las personas podían morir el mismo día. Por la mañana cogían una infección y por la noche estaban muertos. ¿Okay? Entonces, la Iglesia Católica, la mortandad en los infantes era tan grande que entonces la Iglesia Católica adoptó la costumbre de bautizar al niño tan pronto naciera, porque tú no sabías si iba a durar mucho tiempo. Bueno, lo que ellos le llaman el bautismo. El bautismo, sí. No es un bautismo bíblico, porque el bautismo bíblico habla de que tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una aceptación, o sea, y para que haya un conocimiento, el Espíritu Santo ha tenido que estar trabajando con esa persona para darle convicción de pecado, para que pueda entender la persona a través del Espíritu Santo que le hace falta un Salvador, que por sí solo él no puede, que necesita ser regenerado, que necesita ser justificado. Entonces, para que esos entendimientos vengan aquí, ya estamos claros de que el Espíritu Santo ha estado haciendo un trabajo de conversión en el corazón de esa persona. Cuando ese trabajo de conversión ya se ha logrado, entonces ahí que la persona puede voluntariamente, sí podemos decir que es voluntariamente, porque ha sido influenciado por el Espíritu Santo, ¿ok? Pero la persona voluntariamente, en el sentido de que no es porque Yane me obliga a que yo me bautice, sino que ya el Espíritu Santo me ha dado la convicción y yo digo, yo me quiero bautizar. Esa es la palabra, convicción. Yo me quiero bautizar. Entonces ahí la persona va a bautizarse y es sumergido en las aguas y sale. ¿Dónde lo vemos? Lo podemos ver en el eunuco etíope cuando habla con Felipe, y Felipe se le aparece, el Espíritu Santo le habla a Felipe y Felipe llega hasta el lado del carruaje y está hablando con él, y Felipe le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y él dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Ahí nos está enseñando que nuestro trabajo es llevar la palabra y explicar la palabra. Entonces, eso también nos enseña que los sermones, cuando estamos hablándole a la iglesia,
estamos hablando de la palabra de Dios, no debe ser un sermón enlatado, no debe ser un sermón copiado, no se debe ser un sermón porque se oye bonito, que de repente digo que vas a ser catapultado a una dimensión, en un nivel donde tú no entiendes de lo que se está hablando. Cuando vamos a hablar de la palabra, esto es lo que vamos a hablar. Y entonces ahí es que dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y él estaba leyendo la escritura. Entonces Felipe procede a explicar papi, qué bueno que llegaste. Felipe pasa a explicar las escrituras. Y eso es lo que debemos hacer en las iglesias. Dar una explicación expositiva de la palabra de Dios. Sin interrumpirte, siguiendo el hilo que estaba hablando Luis. Ajá. ¿Cuánta gente me dijeron a mí lo mismo? Pero hay una diferencia cuando hay una conexión divina en una persona como tú. Pues eso divino abre el entendimiento de la gente que te están escuchando. Porque esa misma palabra yo la había escuchado de otra persona, pero no estaba en una revelación como la que... Pero la revelación que te está llegando no te está llegando a través de mí, porque yo no tengo ese poder. La revelación que te está llegando porque el Espíritu Santo está trabajando en ti para que tú entiendas lo que yo estoy diciendo. Pero ¿quién me está hablando la palabra? Lo estoy diciendo yo. Lo estoy diciendo yo y en ese ejemplo yo estoy interpretando. Sí, incluso mucha gente dice que para tú ser un buen pastor, una de las características es que eres un buen maestro, porque si no eres, a mí me cuesta la palabra maestro, porque yo asocio la palabra maestro yo la asocio con Jesucristo. Yo digo profesor, pero tiene que haber una buena persona, el que esté acá al frente, llevando la charla, tiene que dar la charla de una manera que sea entendible para las personas. Pero si el Espíritu Santo no está trabajando contigo en ese momento, y si no es momento de que esa semilla caiga en terreno fértil, sino que caiga en piedra, esos oídos se van a tapar, ese corazón se va a endurecer, tú no vas a entender. Por mejor que se te explique. Pero cuando estamos hablando ahora todavía, para terminar el bautismo, vemos cómo el Espíritu Santo lleva a Felipe le explica, y allí el eunuco tiene entendimiento y dice, oye, ahí hay agua, ¿quién impide? Y Felipe le dice, definitivamente nada te impide si tú reconoces que Cristo es tu Redentor y tu Salvador, si tú reconoces que tú necesitas a Jesucristo para cambiar en tu vida. Porque si no lo reconoces, en otras palabras, lo que te está impidiendo eres tú. Ese es el bautismo bíblico. El bautismo que estábamos hablando ahora, que es el de la Iglesia Católica, que es muy importante que lo discutamos. Por eso quería discutir ese punto, pero ya lo discutimos, es porque estoy leyendo el principio del trabajo que hizo Lavinia y claramente la Iglesia Católica dice, si la fe no está sujeta al catolicismo y no la preservas completa e intachablemente, fue el escritor que me escribió Lavinia en mis propias palabras, dice, definitivamente morirás eternamente. Entonces, ahí vemos cómo esa religión está influenciando a las personas para que la fe sea sobre nuestros dogmas y doctrinas, cuando no debe ser así. Yo estaba comentando a ellos que mi familia, que es católica, muchas veces tú lo oyes hablar de que ellos dicen, no, es que mi fe católica. Yo, wow, tu fe debe ser en Cristo, no debe ser en el catolicismo, porque el catolicismo no es el que me salva, el que me salvó fue Cristo. Pues mi fe debe estar en Cristo. Pero entonces ahí es que la Iglesia Católica bautiza, pero bautiza a los niños porque fue una costumbre que se hizo desesperadamente en los 1400, 1500, por el nivel de mortandad era muy grande. Entonces, eso creó una máquina tan poderosa que ya no tumban la costumbre, porque habíamos hablado que el catolicismo, la Iglesia Católica se basa en tres cosas. Una es la palabra de Dios, la Escritura. Dos son las costumbres. Y tres, la infalibilidad del Papa. Entonces esas tres cosas hacen el catecismo católico. Esas tres cosas. La infalibilidad del Papa, porque por ser Papa es infalible, ya deja de ser hombre, ya no comete errores.
Sí. De lo demás. No, estamos hablando de la religión per se, leyes de la religión, sus costumbres y las escrituras. Entonces, una de las costumbres es que los niños se bautizan temprano. Entonces, eso ha creado una maquinaria tan grande. Nace el niño, la ropa que va a usar para el bautismo es más cara que la ropa de quinceañero. Pero esto está comercializando otra cosa. Tiene que ser trajecitos de mundillo, tienes que hacer las capias, porque tienes que hacer la actividad. Tú también hay que pagar. Sí, hay que pagar todo, hay que pagar todo. Entonces tú creas, ya se ha creado una comercialización tan grande que romper con esa costumbre no conviene. Entonces viene y dice, pero vamos a hacer algo. Entonces, para reafirmar, entonces vamos a hacer la confirmación. Entonces, otro de los sacramentos de la Iglesia Católica es la confirmación, que llega después de los 12, 14 años, después que hace la primera comunión, que es lo que dice la cosa de Mateco. Bueno, ahí supuestamente el niño, el joven ya reconoce que es un militante del Señor y es como si fuera un bautismo pero en seco. O sea, él va y se reafirma en su fe de servirle al Señor. Pero eso no es el bautismo es inmersión en agua. Pero entonces ahí dice, no, pero él se bautizó cuando chiquito, pero se confirmó también. Pero entonces estamos cogiendo unas reglas que impuso Jesucristo cuando nos dijo que ustedes van a hacer dos cosas, bautismo y Santa Cena. Entonces estamos cogiendo el bautismo y lo estamos amoldando a nuestra forma de rezar y a nuestra conveniencia. Entonces ahí es donde se sacan las cosas de contexto. No, y se hace tan difícil muchas veces cuando tú ves que las personas vienen ya de practicantes de una doctrina y son completamente, se entregan a eso, se le hace muchas veces bien difícil. Sí, entrar, porque tienen una base bien heavy y la practican y entonces vienen. El tiempo. Y son tradiciones. Sí, a veces a mí me tomó casi 3 años yo aceptar, porque yo lo que decía, yo me bauticé ya, me sumergieron cuando era chiquita. ¿Por qué no me sumergió otra vez? Porque lo tengo que hacer de nuevo. Si yo me siento, yo he aceptado que estoy bautizada, me confirmaron. En la confirmación ya tú es como adulto, tienes conocimiento y tú estás aceptando que tú quieres ser un soldado de Cristo, vas a luchar por esa religión, pues te cubre lo que tú haces en el bautismo. Entonces, y ya tú te sientes llena, pero después que empecé a analizarlo y me convencí yo misma, fue entonces cuando yo me confirmé, me bauticé. Por el Espíritu, el Espíritu te dio convicción. ¿Viste cómo el Espíritu Santo trabaja? Exactamente. Por eso es que no podemos obligar a las personas. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo continúe trabajando en ese corazón para que entonces ese corazón venga. Ahí es donde tú ves el punto de que ella vino voluntariamente. Por decirlo así. Ajá. Influenciado por el Espíritu Santo. Porque a mí pasó lo mismo. Entonces, el problema más grande es reconocer que yo estaba equivocado. Espérate, que a mí me bautizaron y que eso no fue. ¿Estaba bautizado? Que yo me tengo que bautizar otra vez. No, yo creo que ustedes están mal. Entonces ahí empieza una lucha entre la carne y el espíritu, porque el espíritu te está dando, el Espíritu Santo te está dando convicción de verdad. Y tú estás todavía. Yo no sentí esa lucha ¿No? Yo la sentí. Yo no sentí esa lucha cuando yo empecé a venir a la iglesia aquí y que el pastor dijo, ¿está lista para bautizarte? Yo dije que sí, aunque el día que llegó el bautismo yo me quedé en la firme de arriba porque yo no quería. Pues ahí hubo lucha, No, pero era por el miedo de entregarme allá arriba. Yo fíjate, el caso mío fue muy diferente. El caso mío yo era ministro de Eucaristía, yo repartía la hostia y repartía el vino. Cuando recibimos, el hijo mío era un maguillo, tocábamos el coro y todo cuestiones. Cuando nosotros recibimos el llamado que fuimos a la iglesia, a los 3 meses nosotros fuimos bautizados. Eso fue lo que nos entendemos. Pues y no tomamos clases ni nada, pero Dios nos dio esa convicción
de que necesitamos. Entonces, mira, una emergencia. Esto está interesante. Mira lo que sucede ahí, mira lo que sucede ahí. Fíjate qué fue lo que sucedió en tu vida. El Espíritu Santo hace un llamado, y ese llamado habíamos hablado que es irresistible. Tú no lo dudaste, tú dijiste, espérate, estoy convencido. Yo era monaguillo, yo tocaba las campanas, yo repartía la hostia de la Santa Cena, y de repente digo, no, yo voy para allá. Porque tu alma innatamente, que fueron los temas de las clases anteriores, reacciona a ese llamado. Entonces ahí cuando tú haces, espérate, me voy. Pero ese es el poder divino. Sí, ese es el llamado. Eso es el llamado irresistible. Mientras ese llamado no lo haya, las personas siguen pasando el tiempo. El cura a mí no me dio trabajo tampoco, no lo sentí. Al contrario, me interesó porque era la primera vez que yo oí a alguien hablando en lengua. Yo le pregunto a él, ¿y qué es eso que está hablando? Me dice, eso hablando en lengua. ¿Qué lengua? Y me dice, chico, eso todo del Espíritu Santo. Yo dije, Espíritu Santo, ¿qué Espíritu Santo? Sí, porque empecé a aprender, me interesó. Pero ahí vemos cómo el Espíritu Santo trabaja diferente en todas las personas. Sí, cada persona diferente. Hay unos que tardan mucho, pero mi hermano tardó 3 años. Yo a los 3 meses ya, porque estaba anunciado que eran 3 personas que se iban a bautizar desde la primera semana. Que nosotros empezamos a ir a esta iglesia pequeña, una iglesia de 15 miembros, pero ahí se sentía el poder del Espíritu Santo. Y entonces el pastor estaba diciendo que tal día te van a bautizar 3 personas, pero eso fue inmediatamente. Y en la última, las 3 personas fueron yo, mi esposa y el hijo mío. Exactamente, según lo estaba anunciando. Quiero preguntar de un comentario que él hizo ahora. Cuando él dice, en las iglesias se siente el poder del Espíritu Santo. Okay. Yo no entiendo mucho eso porque pues, el Espíritu Santo está en nosotros. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que las personas pueden decir, aquí se siente el Espíritu Santo y van a otro sitio y dicen, aquí no se siente el Espíritu Santo? Eso es un muy buen punto, y ahí podemos coger y hacer el libro así y olvidando de la clase y solamente trabajar con ese punto, pero vamos a hacer las dos cosas. Mira lo que sucede. El Espíritu Santo per se está dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos selló y habita en nosotros. Por eso Pablo dice, es más grande el que vive en mí que yo mismo. Ya no soy yo, sino Él el que vive en mí. Es por esa razón que hemos hablado de discusiones en clases anteriores, que el ser humano no hace cosas buenas, por naturaleza no lo hace. Es a través del Espíritu Santo que el ser humano empieza a hacer cosas buenas, porque esas obras positivas son resultado del Espíritu Santo que está transformando tu vida. Entonces ya no quiere hacer cosas malas, quiere hacer cosas buenas. Entonces, lo que sí puede pasar es que esta iglesia pequeña, por poner ejemplo de unos 15 miembros, estén esos 15 miembros todos en unión y sienten ese movimiento del Espíritu Santo, que no es que esté un fueguito, un vientito o una reacción alrededor del edificio, sino es que ellos están todos en comunidad, conectados. Por eso la palabra dice, si hay 2 o más en mi nombre, yo estoy presente. Ahora, hay veces que en iglesias grandes, no es que no se sienta, pero puede ser que en esa iglesia grande las personas no estén tan compenetradas como en una iglesia pequeña y entran a la iglesia y se van de la iglesia y se sienten igual. Yo cuando vengo a la iglesia, de verdad, no te puedo decir el 100% de las veces, pero la gran mayoría de las veces me voy lleno, me siento satisfecho, me siento que aprendí, que recibí, que mi alma se regocijó. Cuando me he sentido que he salido de la iglesia cargado, es porque yo he tenido alguna situación con algún hermano de la iglesia. Entonces ahí mi espíritu está constrictado y es más la carne que el espíritu. Entonces
ya no estás recibiendo, pero soy yo. Ah, es que le pasé por el lado a estos chicos y estos no me saludó y que rayo le pasa a estos y tú sigues taqui, y acá el pastor hablando y tú taqui. Te vas y tú dices, ya acabó, ¿qué pasó? Entonces tú dices, ay, yo no sentí el Espíritu Santo. No, cabezón, eres tú, el problema eres tú. Sí, porque yo he escuchado eso mucho. El problema eres tú. En ciertas iglesias no se mueve el Espíritu, no dejan que el Espíritu Santo fluya. No, entonces eso es otra cosa. Yo Sí, eso es bueno. Yo tuve un hermano aquí en la iglesia, hermano en la fe, vino con su familia, vino con su esposa y sus 2 hijas, y de repente a los 2 meses, yo me voy porque aquí no dejan mover al Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Quién eres tú, que tú puedas detener el movimiento del Espíritu Santo? No se controla, eso no se controla. Tú no puedes controlar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Tenemos que Y se manifiesta en diferentes formas. Tú puedes hablar en lengua, la hermana puede interpretar, puede haber milagros dentro de la iglesia, esta es la manifestación del Espíritu Santo. Yo creo que hay una diferencia más de que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, ahí todo el mundo se va a caer del Eso es comercial, eso es comercial. Yo te digo sinceramente que yo por mucho tiempo yo tenía hasta complejo. Sí, estoy hablando personalmente. Todo el mundo se mueve, todo el mundo se cae, yo nada, yo están en tremendo pecado mortal. No, y ese es un problema serio en nuestra iglesia. Y sin embargo, yo puedo venir y decir varias veces, yo he sentido una cosa, que es que yo me siento en algunos mensajes que puede estar la gente hablando al lado mío y una frase que diga, pastor, yo los otros días digo una cosa que yo lo que sentía era una deseo de llorar, yo me sentía como que yo estaba. Y eso es el Espíritu. Y nadie se estaba, pero les digo que yo salí de esta iglesia, que era, gracias Señor, nosotros el que fue una ayuda de gracia. Sí. Y no tiene que ser que fue a la iglesia no fue a esa. Y yo digo, tiene que ser algo más grande. Hay un problema que nosotros tenemos que reconocer, porque a la vez que lo reconocemos podemos trabajar con eso. El movimiento del Espíritu Santo, yo me caigo, salgo corriendo, yo brinco, hablo en lengua, profetiza. Muchas veces son emocionalismo. Entonces, tú no te has fijado que tú ves un concierto y de repente uno de ellos empieza a brincar y todo el mundo empieza a brincar. Se han hecho estudios donde una persona en un lugar concurrido, lo hicieron mucho en Nueva York, obviamente por las construcciones, y uno empieza a mirar arriba. Todo el mundo mira para arriba. Y el otro llega y mira esto todo. Y después aquí se fueron y ustedes quedan mirando y viene uno y le dice, ¿qué tú estás mirando? No sé, Dios se fueron. Es que todo el mundo estaba mirando para arriba. Copiamos, nos emocionamos. Queremos recibir algo que no es el momento todavía de recibirlo, porque no lo entendemos. Entonces, ¿cuál es el peligro de eso? Lo que le estaba pasando a ella. Pues yo tengo que estar en un pecado terrible, porque yo no me he caído. Miren, yo nunca me he caído. Nunca me he caído. Y me han soplado. Entonces tú ves eso, ven acá. Eso es otro problema. Yo le quito la mano. Tú ves personas que se acercan y te van a hablar en el nombre. Y entonces tú estás así. Entonces, tú dices, me tengo que mover. Es parte del vacío. Si te llevan a ir ahí, entonces están como acá preparados ya como por un show. Y entonces la gente esperando que tú vas a cacharte. Para los otros esperándose. Yo nunca me he caído. Eso manipulando, tú sabes. Yo nunca he hablado en lengua. Yo no me siento menos espiritual que ninguno de mis hermanos en la iglesia. Ninguno. Que habla el hermano que salva. No, nada de eso. Solo
escuchando a un predicador y en un momento el predicador ve que la concurrencia no responde y empezó, vamos, que alguien se emocione, que alguien se emocione. ¿Qué es eso? Yo he visto pastores. Fuera de contexto. Totalmente. Predicadores. Si vienes a hablar de la palabra, habla de la palabra. He visto predicadores que han dicho, vamos a orar en lengua. Vamos a orar en lengua. Ahora. ¿Quién tú estás controlando Tú no lo es un don de Dios. Tú no lo controlas. Y si a Dios no le da que decía que va a enseñar a cómo hablar en lengua. Sí, tampoco eso es un... Me decían, mete el estómago para adentro. Mete el estómago para adentro. Yo metí el estómago para adentro y no recibí nada. Tú sabes una cosa, profesor, que una vez, cuando estaba empezando, yo dije, wow, ¿cómo se habla? Pero entonces yo dije, ¿cómo se ora aquí? Todo el mundo con los ojos cerrados. Y yo cerré los ojos y yo decía, Dios mío, tócame eso. Una presión. ¿Ah? No, lo que yo sentí fue que me soplaron, pero me soplaron, que de la primera fila caía en la tercera y abro los ojos así y le digo al amigo mío, oye, tú me empujaste, ¿para qué tú me empujaste? Dice, brother, yo no te he tocado. Y el otro pastor decía que no se portara mal porque el Espíritu Santo le daba pela a la gente que se portaba mal. Y él dijo, a un amigo mío le dieron una pela al Espíritu Santo. Y yo dije, Mira, Luis, y la iglesia ahora mismo está llena de gente enferma emocionalmente. Sí. Porque vienen de otros lugares cargados de mil cosas. Mira, de confusiones, que cuando tú te pones a hablar con ellos y tú le predicas el evangelio y ellos dicen, ¿y dónde está eso? Y tú le preguntas, ¿cuánto tú llevas en la iglesia? Oye, llevo 20 años. ¿Y tú no sabías esto? Mira, vamos a retomar la clase porque se nos va a ir solamente 5, pero les quiero decir algo para poder cerrar este tema que estamos hablando. En la Escritura, múltiples lugares en la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, habla de hombres que se revolcaban y caían en fuego, salían de ahí, caían en agua, se venían dándose tajos, dándose golpes, y Jesucristo los liberaba. El único que en aquellos tiempos le estaba dando una paliza a los hombres eran los demonios. No era el Espíritu Santo. No era el Espíritu Santo. En ningún momento en la Biblia nos habla que el Espíritu Santo le da una paliza a alguien. No. La Biblia nos habla de que los demonios poseían y le daban paliza a los hombres, pero no el Espíritu Santo. Cuando tú oyes eso, Héctor, tú entonces sabes quién es un buen pastor y quién es un falso pastor. Por su fruto lo conoceréis. Maestro. ¿Quién? Bueno, ahora mismo él mismo tuvo la experiencia donde él está congregándose ahora mismo. Aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque estaba viendo los disparates horrendos conociendo el evangelio aquí en esta clase y tuvo que decir, espérate, me tengo que ir de aquí porque estoy en un lugar donde yo no quiero. Pues eso, y cuando eso pase, tú vas a dar gracias precisamente al Espíritu Santo. Quien Dios a través del Espíritu Santo te está dando convicción. Y lo que antes tú no veías, ahora tú lo ves y tú dices, esto no es correcto. Mire, profesor. Pero si no fuera por el Espíritu Santo, estarías en música, vaya. Cogiendo pela. Sí, pero ahora era el momento de la hora. Es el momento ahora. Antes no lo hubiese entendido. Antes, mire, una vez él oró por cada uno de los miembros de la iglesia aquí, por todo, excepto yo y mi esposa. Y después yo le dije, oye, pero ¿por qué tú no oraste por mí, por mi esposa? Me dice, porque yo sigo el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me dice que no ore por ti, pues no tengo. Y yo dije, ¿what? Sí, no. Esas son cosas que se sacan de contexto. Y es lamentable, sigue sucediendo todos los días, sucede en muchísimos sitios y hay muchas personas que les gusta escuchar eso, que se sienten bien y que siguen asistiendo a esa iglesia. Son personas que van a asistir, personas que necesitan que le digan que
la prosperidad, o sea, entienden que lo que quieren escuchar es la prosperidad y cómo yo hacerme rico, porque ven, soy hijo del Dios, del dueño del oro y la plata. Y Jesucristo no dijo ser rico porque yo soy rico, Él dijo ser santo porque yo soy santo, pero no dijo ser rico porque yo soy santo. Yo ahora mismo, como testimonio aquí en la clase, mi esposo y yo llevamos 9 años. Pero el Dios que ella conoció en el evangelio atrasado fue el Dios de billetes. Entonces ahora que estamos pasando una serie de pruebas, dice, ¿dónde está Dios? En el mismo lugar. Entonces, eso era lo que te iba a decir, y ese era el punto que quería traer para terminar ese punto y continuar. El problema que tenemos cuando esto pasa es, por ejemplo, la hermana Lavinia se sentía fuera de lugar, no se sentía en pecado, porque esas cosas no se manifestaban en ella. Y eso es el domingo me tocó ir a ver a una hermana de la iglesia que está bien enferma. Tiene cáncer en una etapa 4. Y cuando ya tú tienes un cáncer en una etapa 4, en los pulmones, en los huesos, pues ya la situación es muy difícil. Y su hermana, que es gemela, en el lobby me estaba hablando y estaba llorando, y ella me decía, pero yo tengo fe en que va a haber un milagro y ese milagro la va a levantar. Yo no dudo que Dios la pueda levantar. Yo oro porque Dios se glorifique y la levante si a Él le place. Pero tampoco podemos poner nuestra fe en que eso es lo que va a suceder, porque si no sucede. Entonces, fue un momento difícil porque yo tengo que hablar con la hermana y decirle, hermana, no es lo que tú quieras, es lo que ya Dios decidió en la vida de tu hermana. Si para Dios es el momento de traerla a su presencia, ¿qué lo impide? Entonces ahí entra nuestro sentimiento egoísta. Pero es que yo no quiero que se vaya. Yo la prefiero así enferma, pero que se quede ahí. Esclava. Los planes de Dios son muy diferentes. Sí, mira, Pablo lo dice, yo quiero estar con Cristo, pero si por el bien del Evangelio no me toca otra que quedarme con ustedes, pues me quedaré. Pero yo lo que quiero es estar con Cristo. Entonces, esa es lo que nosotros debemos entender, que nuestro deseo debe ser salir a la presencia del Señor. Que ese alma llegue a su presencia y se sienta completada. Y eso, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos con los hermanos para poderle decir, oye, ¿cómo, es lo que dijiste ahorita, cómo se ora aquí? Pues es sencillo, tú oras porque tu voluntad se someta a la voluntad del Cristo, porque la voluntad de Dios es perfecta, la tuya no. Pero mientras nosotros querramos que la voluntad de Dios se someta a mis deseos, no porque yo quiero una casa más grande, porque yo quiero este carro, porque yo quiero prosperar de esta manera. La vez que no te lo den, Dios no existe. No, el que no existe eres tú con la relación con Dios. Yo siempre he existido a Él. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos al capítulo 6. Eso fue una buena introducción. Esto fue una buena introducción. Pero vamos al capítulo 6. En Juan 6:13 nos dice, Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso es que es importante que nosotros permitamos al Espíritu Santo trabajando. Ahora, aquí vemos, y lo vamos a discutir ahorita, ese